Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este video cuyo título es Grados de Libertad. Los grados de libertad los vamos a reconocer con las iniciales GDL o en algunos otros libros o autores lo manejan con la letra M. ¿Qué son los grados de libertad? Los grados de libertad es la representación numérica de la movilidad de un mecanismo en cualquier instante en el tiempo. Vamos a tomar este marcador como un eslabón, es decir, un elemento de un mecanismo. Este eslabón tiene grados de libertad. Si este eslabón lo muevo a la derecha o a la izquierda, presenta un grado de libertad. Ahí está la representación numérica, un grado de libertad. Pero este también puede moverse hacia arriba y hacia abajo. Ya tiene dos movimientos, ya tiene 2 grados de libertad. Pero de igual manera puede girar. Entonces tenemos 3 grados de libertad. La representación de la movilidad de este eslabón, que está representado por este marcador, es 3. Por eso, sus grados de libertad son 3. Es decir, presenta 3 tipos de movimiento. O también lo podemos representar con la letra M, igual con 3 grados de libertad. Para realizar el cálculo de los grados de libertad en un mecanismo, nos vamos a basar del criterio de Kutzbach, que dice que los grados de libertad es igual a 3 por n-1 menos 2 por j1 menos j2, donde n es igual al número de eslabones del mecanismo, j1 es igual a juntas completas. ¿Qué son las juntas completas? Son aquellas juntas que nos permiten un solo grado de libertad. J2 es igual a semijuntas. ¿Y qué es una semijunta? Una semijunta es aquella que nos permite 2 o más grados de libertad. Vamos a realizar unos ejemplos para que entendamos esta fórmula para realizar el cálculo de grados de libertad. Aquí tenemos 2 mecanismos, 2 representaciones esquemáticas de 2 mecanismos. El primer mecanismo es un mecanismo de 4 barras. ¿Cómo vamos a empezar a realizar el análisis? Primero tenemos que tener presente la fórmula. Recordando la fórmula, n es igual al número de eslabones. Recordemos que aquí tenemos el eslabón fijo, que sería un eslabón, 2 eslabones, 3 y 4 eslabones. Por lo tanto, n es igual a 4. J1 es igual a ¿cuántas juntas completas existen en este mecanismo? ¿Qué debemos realizar? Vas a realizar el análisis de cada una de las juntas, recordando que las juntas es la forma de unión entre los nodos de cada eslabón. Entre el eslabón 1 y el eslabón 2, aquí se encuentra la junta, es decir, la forma en que se están uniendo estos 2 eslabones. Recuerda que J1 nos permite solamente un grado de libertad. Entonces, si yo analizo el eslabón 1 con el eslabón 2, en este punto, ¿cuántos grados de libertad me permite? Si lo visualizas, tengo esta forma, este movimiento. Entonces, nada más tengo un grado de libertad. Y como nada más es un grado de libertad, tengo una junta completa. Vamos a marcarlo. Tengo una junta completa. Seguimos la cadena cinemática. El eslabón 2 con el eslabón 3 existe otra junta. ¿Cuántos grados de libertad existen entre el eslabón 2 y 3 o son permisibles? Pues de igual manera, entre ellos dos solamente se pueden mover de esta forma. Por lo tanto, también existe una junta completa, es decir, nada más nos permite un grado de libertad. Entre el eslabón 3 y el eslabón 4 presenta el mismo caso. Esta es la junta y entre esos 2 eslabones nada más nos permite un grado de libertad. Por lo tanto, tengo 3 juntas hasta el momento. Entre el eslabón 4 y el eslabón 1 hay otra junta. Entre esas 2 eslabones, ¿cuántos movimientos hay? ¿Cuántos grados de libertad me permite? De igual manera, solamente nos permite un solo grado de libertad. Debes analizar independientemente cada junta, cada nodo. No toda la cadena completa, sino ir individualmente cada junta. Como ya terminamos de analizar la cadena cinemática de este mecanismo, pues ya terminamos de analizar todas las juntas. Por lo tanto, no existen semijuntas, es decir, juntas que me permiten 2 grados de libertad o más grados de libertad. ¿Por qué decimos que ya no hay semijuntas? Porque ya terminamos de analizar todas las juntas de este mecanismo. Por lo tanto, J2 se puede anular. Sustituimos valores. J1 es igual a 4. Entonces, J2 no existe, por lo tanto, vale 0. 4 menos 1, 3. 4 por 2, 8. 3 por 3, 9. Menos 8. GDL es igual a 1 grado. Es decir, que este mecanismo presenta solamente un grado de movilidad, es decir, solamente se puede mover de una sola forma.
vamos a analizar el siguiente mecanismo de biela-manivela. Bien, de igual forma necesitamos recordar la fórmula. Grados de libertad es igual a 3n-1 menos 2j1 menos j2. Vamos a realizar el análisis, cuántos eslabones existen, y tenemos aquí el eslabón 1, es decir, el eslabón fijo, eslabón 2, eslabón 3 y tenemos el eslabón número 4. N es igual a 4. J1, es decir, las juntas completas, es decir, aquellas juntas que me permiten un grado de libertad. Entre el eslabón 1 y el eslabón 2 vamos a realizar el análisis. Aquí está la junta, entonces, ¿qué movilidad o cuánta movilidad me permite esta junta entre el eslabón 1 y el 2? Si lo vemos, lo analizamos, nos permite solamente un grado de libertad, es decir, tenemos un J1, es decir, una junta completa. Seguimos la cadena, 2 con 3, de igual forma nos permite solamente un grado de libertad entre el 2 y el 3. El eslabón 3 con el eslabón 4, de esta forma, entre ellos dos nos permite solamente un movimiento, es decir, un grado de libertad. Tenemos 3 juntas completas. Nos falta realizar el análisis entre el eslabón 4 y el eslabón 1. El eslabón 1 es el que está fijo y el eslabón 4 es esta pieza, es la biela. ¿Qué tipo de movimiento tenemos ahí entre ellos dos? De esta manera. O sea, nada más nos permite movernos entre ellos dos de una forma. Por eso tenemos nada más un grado de libertad. Por lo tanto, J1 es igual a 4. Realizamos la sustitución, que si nos damos cuenta casi son los mismos valores. J2 se anula porque ya terminamos de analizar todas las juntas, por eso ya no existe forma de encontrar una semijunta. 4 menos 1, 3, 4 por 2, 8, 3 por 3, 9. Los grados de libertad de este mecanismo biela-manivela es igual a 1, es decir, que solamente nos permite movernos de una forma, en un sentido, nuestro sistema biela-manivela. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo está tomado del libro de diseño de maquinaria de Norton. Bien, primer paso, pues debemos tener la fórmula presente. Grados de libertad es igual a 3 por n-1 menos 2 por j1 menos j2. Vamos a ver cuántos eslabones tiene este mecanismo. Tenemos aquí el eslabón número 1, es decir, el eslabón fijo. Tenemos un eslabón con 3 nodos, tenemos otro eslabón, 4, 5, 6. Entonces n es igual a 6. Vamos a determinar J1. J1 es las juntas completas, es decir, un solo grado de libertad. El eslabón 1 con el eslabón 2, entre ellos dos solamente nos permite un solo grado de libertad, es decir, un tipo de movimiento entre ellos dos. Y por eso tenemos una junta completa. Para que no te vayas a confundir, podemos ir eliminando las juntas, ya que son más eslabones, son más juntas, entonces para no ir confundiéndonos y pensar que no lo hemos analizado, los podemos ir eliminando. El eslabón 2 con el eslabón 3, entre ellos dos, nada más nos permite un solo grado de libertad. Por eso entonces tenemos otra junta completa. Entre el eslabón 2 y el eslabón 5 existe otra junta completa porque entre ellos dos nada más nos permite un solo grado de libertad. Por eso entonces J1 sigue aumentando. Entre el eslabón 3 y el eslabón 4 nada más hay una forma de moverse entre ellos dos. Por eso entonces aquí tenemos otra junta completa. Veamos el eslabón 6 con el eslabón 1. Entre ellos dos nada más nos permite un solo tipo de movimiento. Entonces, por lo tanto, también tenemos una junta completa. Pongamos atención aquí. Tenemos 3 eslabones, tenemos una sola junta. Entonces, fíjate el análisis que debes hacer cuando tengas más eslabones en una sola junta. Analizamos el eslabón 5, que será la base, con el eslabón 4. Entre ellos dos, nada más nos permite un solo grado de libertad. Tenemos aquí una junta, por lo tanto es una junta completa. Pero el eslabón 5 también se une con el eslabón 6, por eso entonces ahí también tenemos una junta
completa. Nos faltaría una unión, una junta entre el eslabón 1 y el eslabón 3. Si tú visualizas la forma del eslabón 3 con respecto al 1, conforme yo vaya moviendo este eslabón, porque nos permite un movimiento de esta manera, porque se está moviendo, pero la forma del eslabón también nos permite un movimiento de esta forma. ¿Qué quiere decir? Que conforme se va moviendo, puedo ir tomando esta forma de movimiento. Por lo tanto, allí nos está presentando 2 grados de libertad. Por lo tanto, tenemos aquí presente a una semijunta, porque nos permite 2 grados de libertad. Realizamos la sustitución en la fórmula. 3 por n, que vale 6, menos 1, menos 2 por j1, que en este caso todo esto es igual a 5, 6, 7. Entonces, por 7 menos, ahora sí se hace presente un j2, es decir, una semijunta. Realizamos operaciones por 5, 7 por 2, 14, menos 1, por lo tanto 3 por 5, 15, menos 14 menos 1, menos 15. 15 menos 15, esto es igual a 0. Es decir, que nuestros grados de libertad de este mecanismo es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Pues que no nos permite moverlo, no va a tener presente una movilidad, está en 0. Por lo tanto, este mecanismo no es considerado como mecanismo, es considerado como estructura, porque las estructuras no tienden a moverse, tienden a estar fijas. Por lo tanto, si tú tienes un resultado de grados de libertad igual a 0, no es un mecanismo, porque el mecanismo su finalidad es mover, es una estructura. También el criterio de Kurzbach nos maneja unos limitantes o unos parámetros. Nos dice que si los grados de libertad son mayores a 0, es decir, grados de libertad igual a 1, significa que necesitamos una entrada de un solo movimiento en el mecanismo para que se pueda mover. Si nuestro GDL es igual a 2, significa que necesitamos 2 entradas de movimiento para que nuestro mecanismo se pueda mover y nos va a dar como resultado 2 grados de libertad. Y así sucesivamente. Pero si nosotros tenemos que nuestro GDL, es decir, nuestros grados de libertad es igual a 0, nos dice que ese mecanismo que estamos analizando no es un mecanismo, es una estructura. Siempre que te dé los grados de libertad igual a 0, manéjalo que es una estructura y no un mecanismo. Cuando tus GDL sea menor o igual a menos 1, significa que está estáticamente indeterminada. ¿Qué significa eso? Que necesitamos otro método de análisis para poder determinar cuántos grados de libertad tiene ese mecanismo. Bien. La cinemática es una parte de la física que estudia los distintos tipos de movimiento. Para abordar el tema de cinemática necesitamos tener claros algunos conceptos, por lo cual el objetivo de esta clase será explicar qué es una magnitud escalar y vectorial, definir los conceptos de trayectoria, desplazamiento y distancia, y finalmente definir el concepto de rapidez y velocidad. Magnitud escalar es una cantidad que a través de un valor numérico indica el tamaño de algo que se está midiendo. Por ejemplo, la masa de un cuerpo. Al colocar un objeto en una báscula, observaremos un número que nos indica la magnitud o tamaño de la masa. Otro ejemplo de magnitud escalar es la rapidez de un automóvil, cuya magnitud podemos observar en la aguja del velocímetro cuando marque un número, por ejemplo, 120 km por hora. Otra cantidad escalar es la temperatura. Al medirla, el termómetro nos indicará a través de un número qué tan frío o caliente se encuentra un objeto. La altura también es una cantidad escalar. Todas estas cantidades tienen algo en común, que no importa en qué dirección o sentido las midamos, nos arrojarán el mismo valor. Por ejemplo, no importa si yo mido a una persona de pie o acostada, o si la mido cuando esté mirando hacia la izquierda o la derecha, la altura será la misma. En fin, las cantidades escalares no poseen dirección ni sentido, solo poseen una medida. Magnitud vectorial. Es una cantidad que además de tener una medida o magnitud, posee también dirección y sentido. Por ejemplo, la velocidad de un avión, el desplazamiento de un objeto o una fuerza aplicada. Las cantidades vectoriales suelen representarse por una flecha, donde la magnitud de la cantidad vectorial se representa por el tamaño de la flecha. La dirección de la cantidad vectorial se indica a través de la orientación en los puntos cardinales o por la inclinación de la flecha.
y el sentido de la cantidad vectorial está indicado por la punta de la flecha. El sentido puede ser derecha, izquierda o arriba y abajo. Por ejemplo, en la imagen se puede ver un avión cuya velocidad se ve representada por la flecha. Podemos ver que el avión va en dirección noreste en sentido hacia arriba. Si no estuviera la imagen del avión y solo estuviera la flecha representando la velocidad, esta nos indicaría que el avión va despegando, pues el sentido de la flecha es hacia arriba. Sin embargo, podría ser que la velocidad del avión tuviera la misma magnitud y dirección, pero sentido contrario. Es decir, la longitud de la flecha, que es la magnitud, podría ser la misma. La dirección indicada por la inclinación de la flecha también podría ser la misma. Sin embargo, el sentido indicado por la punta de la flecha podría apuntar hacia abajo. Entonces diríamos que el avión está aterrizando. Así, una magnitud vectorial se distingue de otra por su magnitud, su dirección y su sentido. La trayectoria es la línea que describe un cuerpo cuando se mueve. Nos indica todo el recorrido que el cuerpo hace. La distancia es la medida de ese recorrido, conocido como trayectoria. Así que la distancia considera todas las curvas y rectas que hace el cuerpo cuando se mueve. La distancia es una magnitud escalar. El desplazamiento es la longitud en línea recta entre dos puntos, uno inicial y otro final. El desplazamiento es una magnitud vectorial. En la gráfica podemos ver la diferencia entre trayectoria, cuya medida es la distancia, y el desplazamiento. Es decir, mientras la distancia considera todo el recorrido hecho por un objeto para llegar de un punto a otro, el desplazamiento solo considera la longitud en línea recta entre los dos puntos. Hay ocasiones en que distancia y desplazamiento serán iguales en magnitud. Sin embargo, como el desplazamiento es una cantidad vectorial, además de su magnitud, también poseerá una dirección y sentido. En estos casos, eso es lo que hará la diferencia entre distancia y desplazamiento. La rapidez es la distancia que recorre un cuerpo entre el tiempo que se toma en hacerlo. El resultado de la división nos dirá qué tan rápido va el cuerpo. La rapidez es una cantidad escalar porque únicamente nos indica una magnitud. Por ejemplo, la rapidez de la tortuga en la imagen tiene una magnitud de 1 y la de la persona de 15. Por lo tanto, la magnitud nos indica que la persona va más rápido que la tortuga. Las unidades de la rapidez se dan por las unidades de la distancia divididas por las unidades del tiempo. La velocidad es el cambio de posición de un cuerpo entre el tiempo que le toma en cambiar de posición. Este cambio se da entre una posición inicial y otra final, lo que se conoce como desplazamiento. La fórmula de la velocidad es posición final menos posición inicial entre el tiempo. También puede escribirse como d sobre t, donde d es el desplazamiento. La fórmula es igual a la de la rapidez, pero no debe confundirse, pues una considera la distancia y la otra el desplazamiento. La velocidad y rapidez serán iguales en magnitud cuando distancia y desplazamiento sean iguales en magnitud. Las unidades de la velocidad son las mismas que la de la rapidez. Vamos a comenzar con los vídeos dedicados a la cinemática. ¿Qué es la cinemática? Pues es la parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento, pero sin preocuparse por las causas que lo producen. Tomamos una partícula, cuya posición inicial será la siguiente. Aquí, por ejemplo, dibujamos aquí la partícula. Resulta que esa partícula se va a mover por el plano, viene por aquí, por aquí, por aquí y finalmente va a terminar aquí. Esto sería su posición inicial y esta sería su posición final. Y esta gráfica que he dibujado sería la trayectoria de la partícula. ¿Qué es la trayectoria? Pues la trayectoria es el conjunto de las infinitas posiciones que ha ido ocupando sucesivamente la partícula a lo largo de su movimiento. Ahora vamos a hablar de el vector de posición. Esta es la posición inicial y esta es la posición final. Cada posición hay infinitas, ¿veis? Aquí habría una, otra, una detrás de otra. Otra. Habría infinitas posiciones. Pues cada posición lleva asociada un vector de posición. ¿Cuál será el vector de posición inicial? Un vector que va desde el origen de coordenadas
hasta la posición inicial. Sería este vector de aquí. Como es a los 0 segundos, le voy a llamar R0. ¿Cuál sería el vector de posición final? Vamos a suponer que de aquí a aquí ha tardado 5 segundos. Pues el vector de posición final sería el que va desde aquí hasta aquí. Le pongo el extremo al vector y como hemos dicho que tarda de aquí a aquí 5 segundos, le puedo llamar, por ejemplo, R5. Hemos comentado que había infinitos vectores de posición. Yo voy a dibujar algunos. Por ejemplo, vamos a suponer que al cabo de un segundo está aquí, que al cabo de 2 segundos está aquí, que al cabo de 3 segundos está aquí y que al cabo de 4 segundos estaba aquí. Pues el vector de posición para un segundo será ¿quién? El vector que va desde aquí hasta aquí. El vector de posición a los 2 segundos será el que va desde aquí hasta aquí. El vector de posición a los 3 segundos, el que va desde aquí hasta aquí. Y el vector de posición a los 4 segundos, el que va desde el origen hasta aquí. Voy a poner el extremo a todos los vectores. A este, a este, a este y a este. ¿Cómo les voy a llamar? Pues, por ejemplo, como esto es 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, le puedo llamar, si quiero, a este, como es al cabo de 1 segundo, R1. Este, como es al cabo de 2 segundos, R2. Este, como era al cabo de 3 segundos, R3. Y este, como era al cabo de 4 segundos, R4. Pues ya tenemos los vectores de posición y la trayectoria. Ahora vamos a hablar de otro vector que es el vector desplazamiento. Tomo dos posiciones. Por ejemplo, la inicial, que es esta de aquí, y la final, que es esta de aquí. Pues voy a dibujar el vector desplazamiento desde la posición a los 0 segundos a la posición a los 5 segundos. Es un vector que va directamente desde aquí, desde esta posición, a esta posición. Es como si nos hubiésemos desplazado en línea recta. Este vector será el vector desplazamiento de 0 segundos a 5 segundos. ¿Qué pasa? No hay que confundir desplazamiento con distancia recorrida. ¿Por qué? Porque la distancia que he recorrido de verdad al ir desde aquí hasta aquí la tengo que medir en la trayectoria y sería lo que mida todo esto de aquí. Mientras que el desplazamiento es la distancia en línea recta y el vector desplazamiento es el que va desde aquí hasta aquí. ¿Cómo se obtiene este vector? Pues en este caso sería al vector posición final, que es R5, le resto R0. También me podían haber pedido el vector desplazamiento entre los 2 segundos y los 4 segundos. Pues sería el vector que va desde aquí, desde el extremo de R2 al extremo de R4. Ese sería el vector desplazamiento entre los 2 segundos y los 4 segundos. ¿Cómo se hallaría? A R4 le quitaría R2. Por eso es muy común hablar también cuando escribo el vector desplazamiento, es muy común poner lo siguiente: incremento de R o variación del vector posición. Bueno, pues ya hemos definido vector de posición, vector desplazamiento y trayectoria. Esto es Física en Acción. La mecánica es una rama de la física realmente muy amplia, pero de manera general podemos definirla como aquella que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos. Desde un punto de vista clásico un poco más conservador, esta se divide en dinámica, cinemática y estática. La dinámica estudia el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta qué lo provoca, es decir, sus causas, mientras que la estática estudia los cuerpos en estado de reposo, es decir, en equilibrio. Nosotros en esta oportunidad nos vamos a centrar en la cinemática, y hay que saber que desde la antigüedad el ser humano ha estudiado los fenómenos relacionados con el movimiento,
Y de ahí que esta rama de la mecánica se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, pero sin tener en cuenta qué lo produce, es decir, sin ocuparse de las causas que lo provocan. Por otro lado, para que todo esto quede mucho más claro, introduciremos conceptos necesarios y básicos para el estudio del movimiento y vamos a arrancar aclarando por qué el movimiento es relativo. Mira, te lo voy a explicar de esta manera. Todo se mueve, hasta lo que parece estar en reposo. Y aquí hablamos de un primer concepto, sistemas de referencia. Mira, mientras que estás en la comodidad de tu hogar viendo este video, se puede decir que estás en reposo con respecto al celular o computador. Pero en realidad también podemos decir que te mueves a unos 107 km por hora con respecto al Sol y te mueves aún más rápido con respecto al centro de nuestra galaxia. Cuando examinamos el movimiento de algo, lo que describimos en realidad es el movimiento con respecto a algo más. Imagínate que estás sentado en un avión en movimiento. Se puede decir que estarás en reposo con respecto al pasajero que está a tu lado, porque ambos se encuentran en el mismo sistema de referencia. Pero para un observador fuera de este, ya ustedes no estarán en reposo, sino que se mueven a la misma velocidad del avión. Entonces podemos concluir que el movimiento y el reposo son estados relativos, depende del punto de vista que observemos el fenómeno. Otros conceptos muy importantes son trayectoria, distancia y desplazamiento. No son lo mismo. En ocasiones las personas tienden a confundir estos conceptos, pero hoy vamos a aclarar cualquier duda. Mira, cuando un objeto se mueve, ocupa diferentes posiciones sucesivas mientras transcurre el tiempo. Es decir, que durante su movimiento describe cualquier tipo de línea. Esto se conoce como trayectoria. Míralo de esta manera. Tenemos una abeja que se mueve desde un panal A hasta un panal B. La trayectoria sería todo ese camino, toda esa línea que describe la abeja para llegar de A hasta B. Mientras que la distancia es la medida de ese camino, es decir, es la medida de la trayectoria. Es una magnitud escalar. Mira, es como si midiéramos todo el camino que describió la abeja desde el panal A hasta el panal B. Por otra parte, tenemos el desplazamiento y déjame dejarte esto claro. Es una magnitud vectorial. El desplazamiento de un objeto es el segmento dirigido que une dos posiciones diferentes en un movimiento. Representa el cambio o variación de la posición. En este caso, es qué tan lejos fue la abeja desde su posición inicial A hasta su posición final B. La distancia y el desplazamiento coinciden únicamente cuando el movimiento se produce en línea recta y en un mismo sentido. Considerando la trayectoria descrita por el objeto, el movimiento puede ser rectilíneo o curvilíneo. Va a ser rectilíneo obviamente cuando la trayectoria describa una línea recta y curvilíneo, por supuesto, cuando describa una línea curva. Pero a su vez, las trayectorias curvilíneas las podemos clasificar en circular, elípticas y parabólicas. Las trayectorias circulares, por supuesto, si la trayectoria es una circunferencia, como ocurre con el extremo de las manecillas del reloj. Van a ser elípticas, por supuesto, si la trayectoria es una elipse, por ejemplo, el movimiento planetario. Y por último, van a ser parabólicas si la trayectoria describe una parábola, como ocurre en el lanzamiento de proyectiles o cuando pateas un buen tiro libre. Fácil. Otro par de conceptos que vamos a aclarar es rapidez y velocidad. No son lo mismo. En el día a día, los términos de rapidez y velocidad se usan indistintamente, pero en física es necesario identificarlos claramente. La rapidez se define como la distancia recorrida por unidad de tiempo. Es una magnitud escalar. Solo depende de un número y su respectiva unidad de medida. Como te puedes dar cuenta, se define en función de la distancia que recorre el objeto. Mientras que la velocidad va mucho más allá. La velocidad nos dice qué tan rápido se movió un objeto, pero además también nos dice hacia dónde lo hizo. Por eso se define como la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Y por esto es una magnitud vectorial. Por ejemplo, cuando decimos que un automóvil viaja a 60 km por hora, nos referimos a su rapidez. Pero si señalamos que se mueve a 60 km por hora hacia el este, estaremos haciendo referencia a su velocidad. Fácil. Acá hay muchos más detalles de qué hablar. La rapidez media, la rapidez instantánea, cuando hablamos de velocidad media, velocidad constante o velocidad variable. En fin, eso es tema para otro video. Para terminar hablaremos de la aceleración, que es un concepto realmente fascinante, muy importante en cinemática. Como todos ya saben, los objetos en movimiento pueden aumentar o disminuir su velocidad. En realidad,
En la mayoría de los movimientos la velocidad no permanece constante. Por ejemplo, cuando estás dentro de un ascensor y este empieza a subir o cuando frena repentinamente, experimentas sensaciones locas en tu estómago. Estas sensaciones solo aparecen cuando la velocidad aumenta o disminuye y no se siente en el resto del trayecto del ascensor porque la velocidad no varía. Otro ejemplo cotidiano ocurre cuando estás dentro de un autobús y el conductor acelera de manera repentina. Los pasajeros se recargan más contra los asientos. Pero la aceleración implica tanto aumento como disminución de velocidad. Por esta razón, cuando frena repentinamente, he visto a más de uno poner la frente contra el asiento delantero. Que conste que a mí no me ha pasado. Lamentablemente yo aprendí de manera empírica el principio de inercia también en un autobús, pero eso se los contaré en otra oportunidad. Acá lo claro es que la aceleración se define como qué tan rápido cambia la velocidad un objeto en un tiempo determinado. Y esto Muy buenas, bienvenidos a Antonio Profe. El tema que vamos a ver ahora se llama el movimiento. Pues vamos a empezar primero definiendo lo que vamos a ver en este tema. En este tema vamos a ver cinemática, en este tema y el siguiente, ¿vale? Y la cinemática es una parte de la física que se encarga del estudio del movimiento, importante, sin tener en cuenta las causas que lo producen. O sea, vamos a describir los movimientos, pero no nos vamos a preocupar de las fuerzas que son responsables de que estos movimientos se produzcan. ¿De acuerdo? Bien, pues la posición la puedo medir a lo largo de la trayectoria. Imaginaros que estas son las huellas que ha ido dejando alguien que va caminando por una carretera, un camino de arena, ¿vale? Pues la posición a lo largo de la trayectoria, que tenemos aquí muy bien escrita y muy bien resumida, te dice: la trayectoria es el conjunto de puntos por donde pasa el móvil. Luego, si el móvil está pasando por todos estos puntos, la trayectoria será la unión de todos estos puntos. ¿Vale? Es el conjunto de puntos por donde pasa el móvil. Para indicar la posición a lo largo de la trayectoria se suele usar la letra S. O sea, si decimos que un objeto se encuentra a 3 metros, a 4 metros, a 5 metros, de forma genérica, S es la letra que representa esta posición. Y el origen desde donde empezamos a medir la distancia, S sub 0. En este dibujito que hemos hecho aquí tan tonto, si aquí tenemos nuestro origen, pues si parte desde aquí, pues aquí tendremos S sub 0. Y ahora, que estoy mirando la posición en el punto 1, pues esta distancia será S1. Que estoy mirando desde aquí hasta aquí, en este punto 2, pues la distancia medida a lo largo de la trayectoria será S2. 2 metros, 3 metros, 5 metros, ¿de acuerdo? Bien, la posición a lo largo de la trayectoria realmente se utiliza muy poco, ¿vale? Lo que utilizamos fundamentalmente es un sistema de referencia cartesiano, por ejemplo, ¿vale? O lo que es lo mismo, indicamos la posición de un objeto mediante coordenadas en un sistema de referencia, ¿vale? Esto que está aquí es lo que se suele utilizar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que realmente usamos? Pues usamos un sistema de referencia para situar la posición de un punto respecto a otro punto fijo, que es el punto 0, ¿vale? El punto fijo de nuestro sistema de referencia es el 0, que lo tenemos aquí y lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a trabajar siempre con estos sistemas de referencia, bidimensionales X, Y o tridimensionales X y Z, ¿de acuerdo? Pero vamos a trabajar siempre con esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el vector posición? Pues el vector posición se representa por una flecha que parte del origen de coordenadas y termina en la posición del móvil. Aquí tenemos el vector de posición. Fijaros, tal como lo hemos definido anteriormente, un vector posición parte del origen de coordenadas y termina en el punto donde se encuentra el móvil, o sea, aquí. Y a este vector de posición lo podemos llamar R1. Indica la posición del móvil en el instante 1. Y un momento después este móvil se está moviendo, resulta que se encuentra en la posición 2. Vamos a poner aquí posición 1 y aquí posición 2. Pues
el vector posición del móvil cuando se encuentra en el punto 2 será un vector que parte del origen de coordenadas y termina justo donde se encuentra el objeto en el instante t igual a 2. Y a ese vector lo llamamos R2. ¿De acuerdo? Determina la posición del móvil en función del tiempo y se representa R en función de t. ¿De acuerdo? Si el móvil en un momento dado ha seguido moviéndose y se encuentra en una posición 3, un instante después, pues el vector de posición será este. Y lo llamaremos R3. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es el vector desplazamiento? Pues el vector desplazamiento, que es muy importante porque es el vector que vamos a utilizar para calcular, para hacer nuestros cálculos, para calcular la velocidad, por ejemplo, pues es incremento de R, es el vector R2 menos el vector R1. Si yo tengo un móvil que estaba inicialmente en una posición 1 y transcurrido un tiempo se encuentra en una posición 2, el vector desplazamiento es R2 menos R1, que es exactamente este vector. ¿Vale? Incremento de R, que es R2 menos R1, es exactamente este vector. Y me está indicando lo que el móvil se ha desplazado. ¿Vale? Vector desplazamiento. Es muy importante entender que una cosa es el desplazamiento y otra cosa es el camino recorrido. Aquí vimos que podíamos medir la posición a lo largo de la trayectoria y que podíamos medir la posición mediante un vector, el vector R. ¿De acuerdo? Bien, pues si el objeto ha hecho este movimiento que he representado aquí por la línea punteada en verde, pues en un instante 1 está en la posición representada por el vector R1, en un instante 2 está en la posición marcada por el vector R2 y el desplazamiento que ha recorrido el móvil desde el punto 1 hasta el punto 2 es incremento de R, R2 menos R1, y eso equivale a esta distancia en metros, medida en línea recta. ¿Vale? Imagínate que sale 1 metro. ¿Pero esa es la distancia que ha recorrido el móvil? No, porque el móvil ha ido del camino 1, del punto 1 al punto 2 por esta trayectoria, que es lo que llamaríamos incremento de ese espacio recorrido a través de la trayectoria. Y a lo mejor el móvil ha recorrido 3 metros, porque claro, esta distancia es mayor que esta. Luego, el espacio recorrido es una cosa y el desplazamiento es otra. Y no debemos confundirlas porque en los exámenes es muy común que os la confundáis, ¿vale? Bien, vamos a empezar ya con la velocidad. Bien, ¿qué es la velocidad? Pues bueno, la velocidad media la puedo medir en función del camino recorrido. Entonces será incremento de S partido de incremento de T. S2 menos S1, T2 menos T1. Esto es lo que se llama celeridad media o rapidez. Se suele usar muy poco. Y luego tenemos la velocidad media, que es incremento de R, vector de posición, frente al tiempo. Esta es la velocidad media y esto es lo que vamos a utilizar, ¿vale? Pero realmente la velocidad media tampoco la vamos a utilizar. Lo que vamos a utilizar realmente es la velocidad instantánea. ¿Y qué es la velocidad instantánea? Pues si lo medimos con respecto a la trayectoria, pues será el límite cuando incremento de t tiende a 0, de incremento de s partido de incremento de t. En definitiva, cuando incremento de t tiende a 0 en un espacio de tiempo muy pequeñito, realmente lo que estoy midiendo es la velocidad instantánea en ese instante, porque el intervalo de tiempo es muy pequeño. ¿De acuerdo? Esto se suele utilizar muy poco, lo que se utiliza realmente es esto, ¿vale? El límite, cuando incremento de tiempo tiende a 0, de incremento de r partido de incremento de t, o lo realmente importante, porque este año lo vamos a trabajar con derivadas, la velocidad la vamos a trabajar este año como la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Bien, y por último vamos a terminar con la aceleración. ¿De acuerdo? La aceleración, para no perder más tiempo e ir al grano, podemos tener la aceleración media, que es el incremento de velocidad partido de incremento de tiempo, ¿vale? Velocidad final menos velocidad inicial
tiempo final menos tiempo inicial. Incremento de velocidad partido de incremento de tiempo. Obviamente, si hay una aceleración es porque está cambiando la velocidad. Si está cambiando la velocidad es porque hay aceleración, ¿de acuerdo? Luego, tiene que haber una velocidad final, una velocidad inicial. Tiene que haber dos velocidades distintas. Pues este incremento de velocidad entre el incremento de tiempo es lo que conocemos como aceleración media. ¿Cuál vamos a utilizar nosotros este año? Pues la aceleración instantánea, que es el límite cuando el incremento de tiempo tiende a cero, de incremento de velocidad a partir de incremento de tiempo, o, lo que es más importante, que es lo que vamos a utilizar, la aceleración va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Vale? Así es como la vamos a calcular. Derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y las unidades, metros partido de segundo al cuadrado.